Paz de Cristo, hermanos, pueden sentarse dándole la gloria al Señor Jesús. Nosotros existimos para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo por medio de la adoración. Nosotros existimos para comunicar las verdades de la palabra de Dios a través del evangelismo. Nosotros existimos para incorporar a los hijos de Dios en su familia a través de la comunión. Nosotros existimos para educar al pueblo de Dios a través del discipulado. Nosotros existimos para expresar, demostrar el amor de Dios a través del ministerio. Así que existimos por 5 razones, existimos para 5 propósitos. Existimos para adorar, existimos para evangelizar, existimos para tener compañerismo unos con otros, tener comunión, existimos para educarnos, para educar, para discipular, amén. Y existimos para ministrar, somos ministros del Señor Jesucristo, somos siervos del Señor Jesucristo. Hoy vamos a predicar la disciplina del pensamiento. Todo comienza en el pensamiento. Si vamos a ser gente disciplinada es porque vamos a disciplinar nuestro pensamiento. Porque la palabra de Dios dice en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Así que todo empieza por el pensamiento. Así como es usted en su pensamiento, así usted será en su forma de vivir. Así que si usted quiere cambiar su forma de vivir, necesita usted empezar por disciplinar su pensamiento. Y estamos llamados a tener disciplina en el pensamiento. Es bonito cuando usted trabaja su pensamiento, cuando usted empieza por su pensamiento. Quiero hablar de 4 cosas muy importantes del pensamiento. 4 cosas muy importantes que la palabra de Dios nos enseña acerca del pensamiento. El pensamiento es poderoso. Para bien o para mal, el pensamiento tiene bastante poder. Lo que usted piensa genera energía. Lo que usted piensa genera movimiento. Lo que usted piensa promueve actitudes, comportamientos. Lo que usted piensa va más allá de un simple pensamiento. Usted está creando una dirección, está usted motivando un sentimiento, usted está motivando un comportamiento a través del pensamiento. Pero vamos viendo primero la intención de los pensamientos. Primera de Crónicas 28:9 dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Vea cuán importante es ver nosotros la intención de los pensamientos, porque eso es lo que Dios busca, eso es lo que Dios hace. Él está observando las intenciones de nuestros pensamientos. Él está escudriñando nuestros corazones para ver cuál es la intención que hay en nuestros pensamientos. Así que todo parte de la intención de nuestros pensamientos. Y si Dios, ¿verdad?, es su principal atención en cuanto a nosotros, Él no mira nuestras acciones, Él no mira principalmente lo que hacemos, Él mira cuáles son nuestras intenciones en nuestros pensamientos. Él no mira nuestra apariencia, Él no mira lo que decimos, Él mira cuál es la intención que hay en todo pensamiento. De ahí que si Dios se ocupa de ver cuáles son las intenciones que hay en nuestros pensamientos, eso nos enseña que nosotros tenemos que prestar mucha atención a nuestros pensamientos. Debemos de cuidadosamente
tomar tiempo para prestar atención a los pensamientos que cotidianamente tenemos. Necesitamos prestar atención a cuáles son las intenciones que tenemos en nuestros pensamientos, porque en base a ellos es como vamos a vivir. Dependiendo de cuáles son las intenciones de nuestros pensamientos, es como vamos a la actitud que vamos a tener. Así que es importante que, así como el Señor escudriña nuestros corazones para ver nuestras intenciones de nuestros pensamientos, nosotros también le dediquemos atención a las intenciones de nuestros pensamientos. Dígame. Porque eso, o bien las intenciones de nuestros pensamientos nos van a llevar a buscar al Señor, o nos van a llevar a dejar al Señor. Por eso David le dice: si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Con nuestras intenciones, ¿estamos buscando al Señor o lo estamos dejando al Señor? Desde ahí, desde nuestros pensamientos, ¿estamos buscándolo, acercándonos a Él, o nuestros propios pensamientos nos están apartando de Dios? Usted preocúpese si las intenciones de sus pensamientos lo están acercando al Señor o lo están alejando de Él. La palabra de Dios dice en Génesis 6:5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ve que Dios estaba mirando cuál era el designio de los pensamientos, cuál era la intención de los pensamientos, y él descubrió que la mayoría de los pensamientos, él dice aquí, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, diga continuo, solamente diga el mal. O una de dos: o tus pensamientos giran hacia lo bueno, tus pensamientos tienen intenciones buenas de una manera continua, o tus pensamientos empezarán a tener intenciones malas de una manera continua. O tú alineas tus pensamientos hacia hacer lo bueno, o vas a permitir que las intenciones malas de tus pensamientos predominen en tu corazón. Pero nosotros necesitamos escudriñar las intenciones de nuestros pensamientos, meditar en las intenciones de nuestros pensamientos. Quiero decirte que por no tomarnos el tiempo para meditar hacia dónde van, qué rumbo tienen nuestros pensamientos, qué intenciones hay en ellos, nosotros nos podemos ir poco a poco alejando de Dios, y cuando ni menos piensas estás muy lejos de Dios, porque tus pensamientos fueron egoístas, tus pensamientos fueron carnales, tus pensamientos fueron mundanos, tus pensamientos giraron de acuerdo a la corriente de este mundo, a la motivación de la cultura que nos rodea. Entonces necesitamos tomar tiempo para discernir, escudriñar, meditar qué rumbo tienen nuestros pensamientos, qué intenciones hay en ellos, porque desde ahí nosotros podemos hacer un cambio en nuestra vida. Dígame. Podemos empezar a hacer algo con nosotros. Mateo 9:4 dice: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Vea, Jesús estaba observando la intención que había en los pensamientos de la gente religiosa que le rodeaba. Y él les dice: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? O sea, nosotros quiere decir que tenemos la opción de pensar bien o pensar mal. Amén. Ellos estaban lógicamente escogiendo pensar mal. Alguien cuando hay veces que a alguien se le dice: ¿por qué eres mal pensado? ¿Verdad? A veces los pensamientos tienden siempre hacia lo malo, pero yo te quiero invitar para que al estar escudriñando, al estar meditando, ¿cuáles son tus pensamientos? ¿Qué intenciones hay en ellos? Eso por lo regular se da
cuando tú lees la palabra o cuando tú oras, es cuando puedes captar las intenciones de tu corazón. Si no tomas tiempo para orar, para meditar en la palabra de Dios, no sabrás hacia dónde te están llevando tus pensamientos, porque muchos pensamientos ya son automáticos. Ya ni les prestas mucha atención, simplemente los piensas y esos pensamientos no son correctos. Pero ¿quién te va a decir que están incorrectos si no oras, si no el Espíritu Santo no está guiando tu vida y la palabra de Dios no está haciendo nada en ti? Amén. Pero si empiezas a tomar tiempo para meditar en tus pensamientos, para pensar, decir, bueno, ¿cuáles son mis pensamientos? ¿Hacia dónde giran? ¿Hacia dónde van? ¿Son preocupaciones mis pensamientos? ¿Son pensamientos sucios? ¿Son pensamientos carnales? ¿Son pensamientos de acuerdo a la gente que no conoce de Dios? ¿O son pensamientos que giran hacia la búsqueda de Dios, hacia la santidad, hacia la fe, a la pureza, hacia la rectitud, hacia la justicia? Usted debe de tener intenciones correctas en sus pensamientos. Usted necesita cambiar esas intenciones malas por intenciones buenas. Dígame. A veces lo que más daña nuestro corazón son las intenciones egoístas de nuestro corazón. Dígame. A veces estamos pensando solo en nosotros y no estamos pensando en bendecir a los demás, en ayudar a los demás, en ser de bendición para la gente que te rodea. Amén. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos. Discernir es separar. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Poderoso. Esto nos enseña que la palabra de Dios, hermano, es el elemento principal para podernos ayudar a separar los pensamientos buenos y malos, para poder discernir entre un pensamiento bueno y un pensamiento malo, para poder ver cuál intención hay en un pensamiento y cuál intención hay en otro tipo de pensamiento. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es muy importante que tú leas, releas, medites, memorices la palabra de Dios. Amén. Porque ella te va a ayudar a entender cuáles son las intenciones que hay en tus pensamientos. Sin la palabra de Dios usted no entiende que tiene intenciones equivocadas en sus formas de pensar. No lo entiende hasta que la palabra de Dios le hace ver a usted, le enseña a usted lo que usted no debe pensar, lo que usted está, la intención mala que usted está teniendo en su forma de pensar. Amén. ¿Estamos aquí? Entonces necesitamos la palabra, bendita palabra de Dios, para que nos ayude a discernir. Diga discernir. Discernir, diga. Discernir cuál es la intención que hay en nuestros pensamientos. Por eso el salmista dijo en el Salmo 119, verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El verso también 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces la palabra de Dios tiene un poder para separar, diga separar, para discernir, para enseñarte a tener pensamientos buenos y a desechar los pensamientos malos que hay en tu vida. Diga, voy a desechar los pensamientos malos. Voy a apropiarme de los pensamientos buenos que vienen de la palabra de Dios. Yo creo, hermano, que disciplinar el pensamiento empieza por ver cuáles son las intenciones de nuestros pensamientos. Amén. Segundo lugar, la influencia de los pensamientos. Necesitamos ver que también, aunque lo estamos diciendo a la vez, los pensamientos tienen una influencia, buena o mala, pero tú necesitas aprovechar, entender que hay un poder en los pensamientos para influir en tu estado de ánimo, en tus emociones, en tus sentimientos, en tu actitud, en tu comportamiento y también en los resultados que vas a tener en la vida.
Amén. Dicen que la locura es tratar de tener diferentes resultados teniendo el mismo tipo de comportamiento. O la locura es esperar diferentes resultados teniendo el mismo tipo de pensamiento. Necesitamos cambiar de pensamiento. Efesios 2:3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Y luego dice: haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Tome mucha atención, preste mucha atención a que dice haciendo la voluntad de la carne, y luego dice y de los pensamientos. Quiere decir que cuando usted piensa de una manera, usted genera una voluntad, usted genera una inclinación, usted genera una motivación, usted genera emociones y sentimientos que lo están impulsando en una dirección por medio del pensamiento. Hace mucho tiempo, cuando leí Don Quijote, el clásico de Don Quijote, hay una frase también de Don Quijote que dice: en mi mente al rey mato. Como diciendo, en mi mente puedo hacer lo que me dé la gana. Si no lo hago, al menos literalmente, al menos en mi mente me deleito matando al rey. Pues no es así. Usted no puede pensar que solamente un pensamiento lo puede tener y no afectarle. Sí le afecta, un mal pensamiento le afecta en su carácter, le afecta en su estado de ánimo, le afecta en su relación con los demás, le afecta en su disposición a servir a los demás, le afecta en que usted es egoísta o no es egoísta, le afecta en que usted hace las cosas con gusto o las hace simplemente por cumplir. Todo está en el pensamiento. Tiene una influencia el pensamiento para bendecirlo o para arruinarlo. Usted está arruinado por la forma de pensar, pero usted puede salir de esa situación si usted cambia su forma de pensar, cambiará su manera de vivir. Porque los pensamientos tienen una influencia y sus pensamientos se alinean a la palabra de Dios, se alinean a la voluntad de Dios. Mire que los pensamientos de usted se alinean a la voluntad de Dios, porque en verdad los pensamientos tienen un poder en la voluntad, ejercen influencia en la voluntad. Dígame. Muchos de ustedes tomaban cerveza porque primero lo pensaban y se la deleitaban en la mente. Decían: con este calor que está haciendo. Y ese era el pretexto, el calor, ¿verdad? O algunos de ustedes cometieron ciertos pecados. ¿Por qué? Porque primero lo pensaron y eso influyó en usted. El adúltero no es adúltero simplemente porque se le dio la oportunidad, sino porque lo pensó, y lo pensó muchas veces hasta que adulteró. Así que el pecado no aparece de repente. El pecado se produce por estar pensando y pensando en el pecado. Así que el pecado usted lo practica o lo hace porque usted piensa primero en ello. Así que la mente genera buenos pensamientos o puede generar buenos pensamientos. Pero una vez que usted piensa, usted está influido por esos pensamientos para bien o para mal. Los pensamientos influyen en su voluntad. Diga: los pensamientos influyen en mi voluntad. Pero ya que usted sabe eso, oiga, pues genere más pensamientos buenos para que su voluntad vaya hacia lo bueno. Dígame. Ya que usted sabe que la voluntad de usted va a quedar influida por los pensamientos, empiece a pensar: ¿cómo puedo bendecir al pastor? ¿Cómo puedo bendecir al hermano Merlo? ¿Cómo puedo bendecir mi ciudad? ¿Cómo puedo bendecir Casa Conexión? ¿Cómo puedo servir mejor al Señor? Diga pensamientos, piense y diga: ¿cómo puedo ser de bendición para la causa de Cristo? ¿Cómo puedo avanzar el reino de Dios? Y genere pensamientos en esa dirección. Influye en sus pensamientos a través de pensar de acuerdo a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Dígame. ¿Cómo puedo bendecir mi matrimonio?
¿Cómo puedo bendecir mis hijos? ¿Qué les puedo enseñar a mis hijos? Diga amén. Porque usted entonces va a empezar a enfocar su pensamiento de tal manera que ese pensamiento va a generar ideas correctas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando usted empieza a pensar de una manera positiva, de una manera de acuerdo a la voluntad de Dios, de una manera de acuerdo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo también le va a dar pensamientos que le van a ayudar, ideas creativas que le van a ayudar en lo que usted se proponga realizar. Dígame. Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Primero dice que del corazón salen los malos pensamientos y luego ya dice qué tipo de pensamientos, cómo se expresan esos malos pensamientos. Se expresan en homicidios, se expresan en adulterios, en fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Solamente unos pocos ejemplos se dan ahí, pero hay muchas manifestaciones de los malos pensamientos. Lo que se hace mal, primero se pensó mal. Amén. Lo que usted piensa mal, lo va a hacer mal. Lo que usted piensa bien, lo va a hacer bien. A donde usted piense, como usted piense, es hacia donde va a ir. Los resultados que usted va a tener. Así que es importante que usted no ponga en su corazón malos pensamientos porque se le van a salir. Muchos dicen, ay, se me salió. Pues sí, se le salió porque lo puso primero en su corazón. Malas palabras se le van a salir si usted pone malas palabras en su corazón. Malos pensamientos van a salir y a veces usted ni se da cuenta y otros se dan cuenta de que se le están saliendo los malos pensamientos. Se le están saliendo a través de una mala mirada. Amén. Una mala actitud, un mal comportamiento, pero se le están saliendo en una mala palabra, en una mala actitud, en un mal comportamiento. Se le están saliendo los malos pensamientos, porque la Biblia dice que los malos pensamientos salen. No es que van a salir, no es que si van a salir, salen. Usted no debe pensar que no se le van a salir, se le van a salir. En algún momento se le van a salir esos malos pensamientos. En un arranque de ira, en un arranque de capricho, se le va a salir los malos pensamientos y va a afectar su vida y va a afectar su relación con los demás, va a afectar. Por eso usted nunca piense mal de nadie, nunca, no se dé la oportunidad de pensar mal de nadie. Piense lo mejor de los demás. Amén. Piense lo mejor de los demás para que sus relaciones sean buenas con los demás. Piense lo mejor de la vida, porque eso le va a beneficiar a usted. No piense lo peor de la vida. Si usted piensa lo peor de la vida, usted será una persona pesimista. Si usted piensa lo mejor de la vida, usted será una persona positiva. Sí pueden suceder cosas malas, pero es mejor que usted piense positivo a que usted se esté pensando negativo y de esa manera se predisponga a las cosas negativas de la vida. Dígame. Así que diga, hay malos pensamientos que se ponen en el corazón, pero un día salen. Por eso no hay que poner malos pensamientos en el corazón. El corazón es como un almacén. Usted puede poner pensamientos buenos o pensamientos malos, pero estos influyen en su vida y usted debe de evitar poner malos pensamientos porque serán una mala influencia para usted. Diga, los malos pensamientos serán una mala influencia para mí. Diga, soy un hijo de Dios y yo pongo buenos pensamientos en mí. Gloria a Dios. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Mire, este texto está tremendo porque dice que una persona puede llegar a ser controlada por la carne debido a que ha pensado solamente de continuo en las cosas de la carne.
pensar de una manera continua en las cosas de la carne, en los deseos de la carne, te va a hacer una persona controlada por los deseos de la carne. Amén. Usted va en automático ser dirigido por su carne cuando usted piense demasiado en las cosas de la carne. Amén. Usted no tiene tiempo para pensar en las cosas de la carne. Usted, su tiempo debe invertirlo en pensar en las cosas del Espíritu. Diga amén. Porque los pensamientos carnales tienen una influencia controladora en tu vida. Y ya no te vas a pertenecer a ti ni a Cristo. No vas a ser dueño de ti mismo, ni vas a permitir que Cristo sea el Señor de tu vida. ¿Por qué? Porque ya no le vas a pertenecer a Cristo, le vas a pertenecer a la carne. ¿Cuántos quieren pertenecer a la carne? No, a la carne no. Porque los que son de la carne es porque piensan en las cosas de la carne. Dígame. Entonces usted necesita pensar más en las cosas del Espíritu. ¿Cuántos están aquí? Diga, yo voy a pensar más en las cosas del Espíritu. Analice su semana, analice sus días. ¿En qué piensa usted más? ¿Usted piensa más en las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu? Haga un balance y empiece a cambiar eso. Si usted está pensando más en las cosas de la carne, empieza a pensar más en las cosas del Espíritu. Porque si no lo hace, usted se convertirá en una persona carnal, muy carnal. Y el diablo, ¿a quién cree que va a agarrar? El diablo es un león y al diablo le gusta la carne. Y si usted es muy carnal, se lo va a comer. Usted necesita prestar atención a lo que el Espíritu quiere hacer en usted. ¿Sabe? Si usted empieza a pensar en las cosas del Espíritu, usted necesita, para poder pensar en las cosas del Espíritu, necesita leer más la Biblia. Dígame. Meditar más la Biblia, memorizar más la Biblia. ¿Por qué va a pensar en las cosas del Espíritu si no conoce nada de lo que dice la palabra de Dios? Ahora usted debe pensar en las cosas grandiosas que el Espíritu Santo quiere hacer a través de usted, por usted y a través de usted. Usted tiene que soñar con ser una persona movida por el Espíritu. Usted debe ser una persona que sueñe con grandes cosas que el Espíritu Santo quiere hacer a través de su vida. Dígame. Porque el Espíritu Santo no está limitado, o mejor dicho, no quiere que usted lo limite. Necesita que usted le abra campo en su mente. Porque el Espíritu Santo le puede depositar ideas creativas, le puede depositar ideas de que le van a bendecir a usted, a su familia, a su matrimonio, a sus hijos. El Espíritu Santo quiere que usted le haga campo en su mente y usted piense más en Él que en las cosas carnales que le van a destruir. Amén. Qué importante es pensar en las cosas del Espíritu, porque los pensamientos tienen una influencia y esa influencia está, hermanos, dependiendo en dónde ponemos nuestros pensamientos. Amén. Tercero, ahora quiero hablar del engaño de los pensamientos. Esto es muy negativo, pero escuche. 1 Corintios 3, 18 al 20 dice, nadie se engañe a sí mismo. Se nos tiene hasta que decir, por medio de la palabra de Dios, que no nos debemos engañar a nosotros mismos. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. El Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Los pensamientos pueden ser engañosos.
La Biblia dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Los pensamientos te pueden engañar. Los pensamientos pueden girar alrededor de ideas equivocadas que alguien te enseñó o oíste o tú mismo has creado. Hay formas de pensamiento engañosas que pensamos que estamos en lo correcto y no estamos en lo correcto. A veces estamos engañados. Necesitamos entender que sí nos engañamos a nosotros mismos. A veces a través de ciertos pensamientos nos la creemos, nos decimos tanta mentira que a veces nos la creemos. Pero no es así, no debe ser así. Usted debe de pensar de acuerdo a la voluntad de Dios, al deseo de Dios, a la palabra de Dios, porque pensar de acuerdo de una manera engañosa, hay veces que acomodamos las cosas para ir de acuerdo a nuestros deseos carnales. A veces que usted se autoengaña, o como la mujer que ve que anda de novio con un drogadito y dice: yo lo voy a cambiar. ¿Cuál lo vas a cambiar? Nunca lo vas a cambiar. Pero sácala de su engaño. Hay muchos engaños y usted debe discernir cuáles engaños hay en su corazón, porque mientras usted no entienda que usted está engañado, usted va a sufrir las consecuencias del engaño. Eva fue engañada, ¿verdad que sí? Pues Eva fue engañada, usted también puede ser engañado. Usted es más fácil que sea engañado. Eva estaba todavía en otro nivel y fue engañada. No había pecado nunca esta mujer y fue engañada. Así que no se engañe. No se engañe ni permita que sus propios pensamientos le engañen. No piense de acuerdo a la sabiduría de este mundo, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. La sabiduría, los pensamientos de la gente que se cree sabia son vanos. Un día los resultados, vas a ver los resultados en tu vida y no van a ser correctos, no van a ser buenos. Por eso necesitamos entender lo que dice Jeremías 17:9. Dice Jeremías 17:9 y 10: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Dígalo conmigo: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Cuál corazón? Diga: el mío. Sí, no piense que el de fulano, el de usted es un corazón engañoso. Y mientras usted no lo reconozca, va a estar arruinado. Pero cuando usted empiece a reconocer que su corazón, sin la dirección de Dios, sin la dirección del Espíritu Santo, sin la dirección del Señor Jesucristo, su corazón es engañoso y lo va a pervertir a usted, lo va a llevar por caminos equivocados, por deseos equivocados, por sentimientos equivocados. Aleluya. Usted pensará que le está yendo bien cuando le está yendo mal, porque usted no entiende que está engañado. Y hay un peligro grandísimo en confiar en tus propios pensamientos. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, dice la Biblia, pero su final es muerte. Amén. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Pero hay gente terca, dice: no, yo estoy bien. ¿Estás bien? Mal. No, y me está yendo bien. Te está yendo mal. Hay gente que porque piensa que le está yendo bien ahí en el momento, piensa que está bien, aunque está haciendo las cosas mal. Y a veces el creyente puede envidiar a los injustos porque les está yendo bien, pero ellos van a terminar mal. Engañoso es el corazón. Diga: engañoso es el corazón. Diga: más que todas las cosas. Otra vez diga: engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Diga: y perverso. Diga: vale más que tenga cuidado de él. Pero dígalo: vale más que tenga cuidado de él. No se confíe en su corazón. Yo pienso, yo siento, yo creo, yo deseo. Oh, sí, corazón, pues tú piensas y deseas y crees muchas cosas, pero yo te voy a decir cuál es la voluntad de Dios. Yo te voy a decir qué es lo que Dios quiere. Amén, porque no vas a hacer lo que tú quieres.
no voy a desear lo que tú quieres, sino que voy a hacer la voluntad de Dios. Dígame, voy a desear la voluntad de Dios. Dígame. Dice el versículo que estamos leyendo, ¿quién lo conocerá? Fíjate bien, dice, ¿quién lo conocerá? ¿Y quién es el único que lo conoce? Dios, tú no. Pero Dios te puede enseñar la perversidad que hay en tu corazón, el engaño que hay en tu corazón. Yo, Jehová, que escudriño la mente. Y luego dice que pruebo el corazón. Dios sí prueba los corazones. Y vale más que pruebe tu corazón y te saque lo que hay ahí. Mira bien, a veces tú y yo nos creemos buenos, pero cuando pasamos por alguna situación, entonces es cuando sale quiénes somos. A veces el corazón es muy, o mejor dicho, tú te crees bueno mientras todo va bien, pero en una situación difícil, ahí sales si realmente tu corazón es bueno o tu corazón es malo. Dígame. Por último, en cuarto lugar, la disciplina del pensamiento. Sí que ya hablamos, en primer lugar, hablamos de la intención del pensamiento, hablamos de la influencia del pensamiento y en tercer lugar hablamos del engaño del pensamiento. Ahora vamos a ver la disciplina, que es, aunque el corazón tiene intenciones malas, aunque el corazón, ¿qué dijimos? El corazón es engañoso, amén. Aunque el corazón tiene una influencia, nosotros podemos disciplinarlo. Diga amén. Hay una manera que la Biblia nos enseña cómo empezar por disciplinar el corazón. Isaías 55 del 7 al 9 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Esa es la primera solución, el primer paso que usted debe dar para disciplinar sus pensamientos. ¿Qué tiene que hacer usted? Dejar su camino equivocado y dejar sus pensamientos equivocados y volverse a Jehová. Y eso de volverse a Jehová es ser humildes, es reconocer que usted está mal, es humillarse ante Dios y decirle: yo estoy mal, Señor, necesito un cambio, necesito cambiar mi forma de pensar, necesito cambiar mi forma de vivir, necesito, Señor, tu presencia, necesito, Señor, que me instruya, necesito que me dirija. No puedo yo mismo con mis propios pensamientos. Usted necesita depender de Dios para dirigir su vida mental, sus pensamientos. La gente soberbia piensa que puede dirigir su forma de vivir controlando por sí mismo sus propios pensamientos. Nosotros creemos que no es así. Es el Espíritu Santo, es Dios que nos ayuda a dirigir nuestra forma de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Y el Señor Jesucristo va a dirigir su forma de pensar para que usted cambie en su manera de vivir. Dígame. Necesitamos dejar nuestros pensamientos y volvernos al Señor con todo nuestro corazón. Y luego dice: el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y luego dice Dios: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aleluya. Hay pensamientos muy grandes que lo están esperando a usted. Hay pensamientos poderosos que lo están esperando a usted. Que usted se arrepienta de sus pensamientos inicuos, de sus pensamientos malvados, para que el Señor ponga pensamientos de poder, de gloria, de santidad, de pureza, de amor, de victoria, de triunfo, de revelación, dones donde usted va a fluir en la sabiduría de Dios. Dígame. Vuélvase al Señor, dígale: Señor, mis pensamientos no han sido muy buenos, pero ahora vengo a ti. Creo que tú vas a poner pensamientos buenos en mi vida y tú vas a dirigir mi forma de pensar.
Ya va a haber espacio en mi mente para los pensamientos que tú vas a poner, porque voy a desechar los pensamientos inicuos, los voy a dejar. Diga, voy a dejar. Aleluya. Nuestra mente que Dios nos dio debe ser ocupada por los pensamientos de Dios. Diga, mi mente debe ser ocupada por los pensamientos de Dios. Otra vez, mi mente debe ser ocupada por los pensamientos de Dios. Diga, hay muchos pensamientos de Dios que me están esperando. Dice el salmista que cuán maravillosos son tus pensamientos. Tremendo. Salmo 1, verso 1 y 2 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Para que su pensamiento sea disciplinado, usted tiene que llegar a un punto donde usted se deleita en la ley del Señor y medita en ella de día y de noche. La manera en que su mente va a ser disciplinada, sus pensamientos van a ser disciplinados por el deleite de la palabra de Dios. Diga, deleite. ¿Sabe usted que el deleite que el salmista hablaba de un deleite de transformación mental? Hablaba de un deleite de disciplinar los pensamientos con la palabra. Porque donde hay disciplina de los pensamientos hay paz mental. Diga amén. Otra vez, donde hay disciplina de los pensamientos hay paz mental y hay gozo. Cuando usted disciplina sus pensamientos, entonces se puede surgir el gozo. Mucha gente quiere liberarse de las malas emociones sin disciplinar sus pensamientos. Mucha gente quiere cambiar los resultados sin disciplinar sus pensamientos con la palabra de Dios. Diga, voy a disciplinar mis pensamientos experimentando el deleite en la meditación de la palabra de Dios. Sí, fíjate que no es difícil disciplinar los pensamientos si te deleitas en la palabra de Dios. La transformación de tu forma de pensar va a ser poderosa en la medida en que te deleites meditando las leyes de Dios, la palabra de Dios, la voluntad de Dios. ¿Están aquí? ¿Cuántos se deleitan? Porque si usted no se deleita en la ley de Dios, es que todavía no ha dejado sus pensamientos inicuos y no se ha vuelto al Señor con todo su corazón. Por eso es que se aburre leyendo la Biblia, o no le entiende, o no goza de ese platillo, de ese alimento que es la palabra de Dios. A lo mejor anda en sus propios pensamientos vanos, y para usted la Biblia es un libro aburrido, un libro que no tiene sentido, un libro que no le halla a usted el sabor. No se deleita. Pero los que han encontrado el deleite en la ley del Señor, aleluya, es una persona bienaventurada. Diga, bienaventurada. Y de hecho hay resultados, porque el verso 3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese es el resultado de una persona que disciplina su pensamiento con la palabra de Dios, deleitándose en la palabra de Dios. Yo me preguntaré, en verdad, ¿cuántos se deleitan en la palabra de Dios? ¿O se están deleitando en Netflix, en sus series de Netflix, o en otras cosas? En eso se deleita, en las novelas. ¿O en qué se está deleitando usted? Entonces, si usted no se deleita en la ley de Dios, algo anda mal en usted. Si para usted es un sacrificio leer la Biblia, no digamos meditar, pero leer, que es lo más básico, entonces usted está muy, pero muy necesitado de una liberación. Necesitamos liberarlo. Lo que predicamos el domingo pasado.
La liberación en la disciplina, ¿verdad? Entonces necesita usted deleitarse en la ley de Jehová. Diga, yo necesito deleitarme en la ley de Jehová, meditando de día y de noche. Otra vez, meditando de día y de noche. No quiero presumir, solamente quiero motivarle. Llevo 90 versículos del Salmo 119 memorizados. 90 versículos. Son muchos, ¿no? Pero tiene más, tiene como 176 versículos y los va a aprender todos. Usted puede meditar en la ley de Dios si usted se deleita en ella, y usted puede gozar de las verdades que existen en la palabra de Dios. Su pensamiento no se va a disciplinar solamente porque ya amaneció. Usted tiene que trabajar en meditar en la palabra de Dios. Diga amén. Filipenses 4:8 dice, esto es lo que dice el apóstol Pablo en su experiencia para disciplinar su pensamiento. Él dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Oh, Pablo tenía un gran repertorio de pensamientos para disciplinar su mente, para disciplinar su forma de pensar. Él tenía pensamientos, decía, ok, todo lo que es verdadero yo lo voy a pensar, lo que es verdadero. Lo que es mentiroso lo voy a hacer a un lado. Todo lo que es honesto lo voy a pensar. Todo lo que es justo lo voy a pensar. Todo lo que es puro lo voy a pensar. Todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, voy a pensar en eso. Qué manera de disciplinar el pensamiento del apóstol Pablo. Y por eso fue un hombre muy usado por Dios, porque disciplinaba su forma de pensamiento, alineado a la voluntad de Dios, alineado a la palabra de Dios. Yo creo que el Espíritu Santo le va a ayudar a usted. Yo creo que usted va a orar más. Yo creo que usted va a leer la Biblia más. Yo creo que si el pensamiento no se quiere alinear, usted va a ayunar para que su pensamiento se discipline a través del ayuno también. Diga amén. Porque hay pensamientos tercos que no se quieren ir de su vida. Hay pensamientos equivocados que no se quieren ir de su vida. Pero si usted empieza a ayunar y a orar y a meditar en la palabra de Dios, esas tres cosas que usted hace, usted va a empezar a alinear sus pensamientos a la voluntad de Dios. Usted va a desechar los pensamientos inicuos y va a poner los pensamientos altos que vienen de la presencia de Dios. Porque son altos los pensamientos de Dios, amén. Los pensamientos de usted pueden ser muy bajos, pero los pensamientos de Dios son altos. Así que yo voy a disciplinar mis pensamientos, porque mis pensamientos son engañosos, tienen influencia, dígame, tienen una intención. Pero al final de cuentas, Dios me ha encargado como su hijo que yo renueve mi mente por medio de conocer la voluntad de Él, que es agradable y perfecta. Amén. Romanos 12, verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a disciplinar la mente y vamos a ser gente de victoria, gente de triunfo, gente pura, gente santa, gente temerosa de Dios, gente que da buen testimonio, gente que predica y enseña con el ejemplo, gente que va a tener un impacto en la comunidad en la que vive, gente que va a ser reconocida no por sus palabras, sino por su conducta santa, fiel a la palabra de Dios, porque somos un pueblo llamado por Dios para vivir una vida de santidad, una vida de fe, una vida de amor, una vida de victoria, una vida que honre a Dios, una vida que testifique acerca de Dios. Dígame. Pero vamos a hacerlo a través de disciplinar nuestros pensamientos con la meditación de la palabra. Amén.
Gloria al nombre de Jesús. Diga, enséñame, oh Jehová, tus caminos, para que medite en tus maravillas. Si el Señor quiere llevarlo a otro nivel de pensamiento, sus pensamientos deben de ser pensamientos de poder, pensamientos que van a honrar y bendecir a Dios. Diga amén. Porque la Biblia dice que todos aquellos que se esfuerzan por servir a Dios, por agradar a Dios, tendrán una vida bienaventurada, una vida dichosa, una vida de honra, una vida de victoria, una vida de poder, una vida transformada, una vida de un carácter sólido, una vida, aleluya, que va a poder influir en las nuevas generaciones. Aleluya, va a tener una familia bendecida, hijos santos, hijos que no se van a ir al mundo, hijos que van a permanecer en el camino de Dios, permanecer en la iglesia. Usted va a ser una persona de éxito espiritual. Usted va a pensar en las cosas más grandes, gloria a Dios. Usted no va a pensar solo en lo temporal aquí se va a quedar. Usted un día que se muera no se va a llevar nada, pero si usted disciplina su pensamiento, va a poder ser instrumento de Dios para enseñar a los jóvenes, a las señoritas, a los juniors, a los niños. Dígame, porque la gente que es, hermano, la gente que se prepara para disciplinar su pensamiento con la palabra de Dios es gente que Dios va a usar para enseñar a otros. ¿Cuántos dicen amén? Estamos llamados a disciplinar a las nuevas generaciones, pero tenemos que hacer lo que ellos vean que en realidad nos estamos esforzando para servirle al Señor en educarnos. Diga amén. Lea buenos libros, pero sobre todo lea la palabra de Dios. E instrúyase en la palabra de Dios, memorice la palabra de Dios, crezca y madure, porque es tiempo de avanzar, es tiempo de ver milagros, es tiempo de ver cambios en nuestra propia vida y en la vida de la gente que nos rodea. Diga amén. Yo creo que Dios va a levantarlo a usted como una persona de disciplina. Aleluya, un hombre o una mujer disciplinados por el Espíritu, disciplinados por la palabra, disciplinados en la oración, disciplinados en el conocimiento de la voluntad de Dios. Diga amén. Diga, yo no soy perezoso mental. Diga, yo no soy perezoso mental. Yo me esfuerzo mentalmente por hacer la voluntad de Dios. Diga, yo medito en la palabra, yo memorizo en la palabra. Diga, yo me apego a la palabra. Oh, gloria a Dios por lo que Él está haciendo en su vida, porque va a crecer usted, no será el mismo. Tendrá un pensamiento muy certero, muy correcto, un pensamiento muy perfecto, porque con la ayuda de Dios usted se va a perfeccionar en su forma de pensar. Amén. Dijo el apóstol Pablo que no seas niño en tu forma de ser, sino en tu forma, no seas niño, sino que debes de ser, dejar de ser niño en tu forma de pensar. Debemos de madurar en nuestra forma de pensamiento. Yo creo que este pensamiento que estamos disciplinando, que vamos a disciplinar, va a ser un pensamiento que va a tener un impacto en nuestra actitud, en nuestro comportamiento, pero sobre todo, escuche bien, que usted va a estar preparado para bendecir a sus hijos, enseñarle a sus hijos. No espere que sus hijos les enseñen otros, enséñeles usted. Amén. Agarre a sus hijos y enséñeles la palabra de Dios, porque usted mismo está aprendiendo de ella. Póngase de pie y vamos a orar y le vamos a decir al Señor. Vamos a decirle lo que dice Isaías 55:7. Le vamos a decir, Señor, vamos a dejar nuestros caminos equivocados, vamos a dejar nuestros pensamientos equivocados y nos volvemos a ti con todo nuestro corazón. Nos volvemos a ti con todo nuestro corazón.